Ya, muy bien chicos, buenas tardes con todos. En primer lugar, eh, hemos visto ya 3 sesiones. La primera de renal, que siempre debemos hacer un recordatorio para que a ustedes se les vaya quedando lo más importante de todo, ¿no? Ustedes deben tener o emplear bastante la repetición espaciada, que es como una técnica que ya debería ser aplicada 100% por ustedes. Entonces, recordando, recapitulando. Primer tema, enfermedades renales, ¿no? Vimos que la estrellita ahí, ¿quién era? Era la barrera de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque nos ayudaba a ver la tasa de filtración glomerular, que es como que el examen que mayormente se pide para ver la función renal. ¿Ya? Eso ya más o menos debemos tener claro. Y bueno, también otras pruebas que deben estar ustedes viendo de acuerdo a lo renal. Creatinina, urea y eso. El segundo tema era enfermedades hepáticas, ¿verdad? Entonces, eh, a diferencia de enfermedades hepáticas y cardiovascular, yo acá les tengo una pregunta y acá vamos a ver la importancia que tiene conocer el laboratorio de enfermedades cardiovasculares. Entre los tres, nada más, entre los 3 temas que hemos visto, ¿cuál enfermedad ustedes creen o consideran que es la que más mortalidad causa en el mundo? Entre los tres, ¿no? De enfermedad renal, hepática y cardiovascular. ¿Cuál creen entre los tres que causa una mayor mortalidad en el mundo? No veo el chat si están respondiendo. El corazón, el riñón, el hígado, para poder empezar ya a explicarles todo y el por qué ustedes tienen que aprender esto. Muy bien, cardiovascular. Exacto. Eh, es muy importante por eso, ¿no? Por la alta tasa de mortalidad que puede traer, más que nada un infartos, ¿no? Los infartos con mayor medida. Entonces, ya teniendo una idea de eso, vamos a ver cuál es lo importante y cómo nosotros podemos entender los marcadores cardíacos. Porque en este caso vamos a hablar de marcadores. Yo les voy a explicar qué son, pero es como que algo que resalta, ¿no? Algo que nos dice, algo malo está pasando en mi corazón, entonces yo me tengo que elevar. Pero antes de hablar de eso, vamos a ver las famosas lipoproteínas. Ustedes deben recordar por bioquímica, biología y todo ello que nosotros tenemos, bueno, más que nada quizás ahora que que están llevando nutrición, ¿no? Los 3 macronutrientes que nosotros ingerimos más grandes, ¿no? Los lípidos, carbohidratos, proteínas. Entonces, ya, pero ¿por qué me dices esto? Lo importante es que los lípidos, al ser bueno, son unas grasas, ¿no? Que comúnmente se llama, existen 2 tipos, como acá les traté de hacer un cuadrito, acá les intenté hacer un esquema para que jamás de los jamases se puedan olvidar, valga la redundancia, jamás se puedan olvidar qué es LDL y qué es HDL, porque es muy importante que ustedes lo entiendan para que ustedes puedan ver, entonces esto se eleva cuando pasa esto, entonces la LDL va a estar disminuida, no, va a estar aumentada, entonces, ¿en qué casos ya? Entonces, ustedes tienen que entenderlo, tienen que recordar por qué se eleva. Entonces, los lípidos, ¿qué van a tener? Los lípidos van a tener un carrito. Ustedes conocen, habrán ido a los lugares así que hacen compras, ¿no? Muy, muy grandes y que tienen ahí unos carritos para poder llevar las compras. ¿Qué pasa? Las lipoproteínas son eso, no es como un carrito que es como que agarra, bueno, acá un lípido, me lo llevo, pero ¿qué más tiene ese carrito, no? Que hay diferentes tipos de carritos. Ustedes vayan a los supermercados y hay como que diferentes tipos de carritos, unos carritos más grandes, otros que son canastitas y así de diferentes tamaños. Es lo mismo. En las lipoproteínas son el carrito, es como que ayuda a transportar los lípidos, pero va a haber diferentes tamaños. Por ejemplo, el kilomicrón, como ustedes acá miren, es algo grande, ¿no? Entonces podríamos ver que esto es gigante, va a llevar ¿qué más cantidad de qué? Vamos a verlo más adelante, qué más lleva, aparte de lípidos, también puede llevar triglicéridos y esas cosas, ¿no? Colesterol, HDL, LDL. Tiene su división.
O sea, que kilomicrón puede llevar una mayor cantidad de alguna cosa, al igual que la VLDL, la ILDL, que esto como sabemos, ¿no? La VLDL va a ser una lipoproteína de muy baja densidad. Está en inglés, por eso nosotros lo entendemos, no lo podríamos relacionar mucho, pero ya pues. La lipoproteína de densidad intermedia y lo que quizá más vamos a hablar y que quiero que quizás se quede con mayor, o es lo que quiero que ustedes aprendan sí o sí, es la LDL y el HDL. Esto como un dato, el kilomicrón se va a pronunciar más o va a estar más elevado cuando hay una etapa posabsortiva, perdón. En este caso, el estado de ayuno va a estar cuando se van a pronunciar mucho más todos estos tipos de lipoproteínas. Es como un dato, ¿no? No es necesario que lo aprendan, pero sí, bueno, es importante. Ya, entonces ustedes ya me entienden, ¿no? Las lipoproteínas es tu carrito. Este rosadito que les he puesto acá son los lípidos. Las lipoproteínas son los carritos. Ya, entonces, acorde a eso, ustedes me van a entender qué son los lípidos. Bueno, nosotros consumimos, ¿no? A veces consumimos cosas buenas, como acá quizás las grasas polisaturadas, que van a ser, por ejemplo, palta, pescado, aceite de oliva, que son lípidos buenos, ¿no? O grasas buenas, como lo llaman. Pero ¿qué pasa cuando nosotros comemos o consumimos grasas saturadas, que van a ser, por ejemplo, nuestras ricas hamburguesas, las papitas o los heladitos? Ya, ¿qué pasa? Esto va a hacer lo que se le llama un colesterol eh, como una lipoproteína LDL, ¿no? La lipoproteína de baja densidad. ¿Qué pasa? Cuando tú consumes un alimento con mucha cantidad de grasas saturadas, el LDL, como ustedes ven acá, se va a acumular. ¿Pero dónde se va a acumular? Se va a acumular en la misma, en los capilares, como ven, ¿no? Hay una, acá está, esto es la arteria. ¿Qué va a pasar? Se va a acumular. ¿En dónde? En la pared endotelial. ¿Y qué nos va a formar? Las famosas placas ateromatosas, si ustedes recuerdan por fisiopato y todo ello. Eso es lo que nos va a formar. Entonces, ¿cómo tú lo puedes recordar? La LDL es como el, es como algo malo, ¿no? Es como que la HDL es el superhéroe, pero la LDL es como el malo. ¿Por qué? Porque es como que trata de, mientras el colesterol está irrigando, bueno, está paseándose el, por toda la arteria y todo eso, ¿qué hace? Se los agarra y ¡fum! Se los lleva a un solo sitio. Bueno, hay una injuria en este caso y se forma la placa ateromatosa. Entonces, la LDL, ¿qué hace? Acumula, 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 formando poco a poco la placa ateromatosa, ¿no? Entonces, por eso es malo. ¿Por qué? Porque sabemos que las placas ateromatosas que nos van a dar, bueno, si se evoluciona a un trombo o émbolo, el émbolo es el que viaja, el trombo es el que se puede despegar y puede ocluir, dándonos, ¿qué? Un infarto de miocardio, ¿no? Pues era, en este caso, un IMA, ¿no? Un infarto agudo de miocardio. Entonces, por eso es importante que ustedes recuerden LDL. Ok, LDL es el que pega el colesterol en donde no debe, ¿no? Eso no es normal, eso está mal. Entonces, como hay mucho, entonces él se lo lleva y se lo pega y forma la placa ateromatosa. Entonces, más o menos eso, ¿no? El LDL es el colesterol malo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque forma estas placas ateromatosas. ¿Y ahora qué pasa cuando nosotros comemos grasas buenas o grasas polisaturadas? Acá vamos a tener la lipoproteína de alta densidad, que vendría a ser la HDL. Y es como nuestro superhéroe, ¿saben? Porque acá, por ejemplo, como ustedes ven, acá está ese rosadito, es el acúmulo quizá de colesterol. Y la HDL es el verde, ¿no? Entonces, ¿qué hace el HDL? Agarra el colesterol en exceso, se lo lleva al hígado, que es, que es muy importante, como habíamos visto, para que quizá el hígado cumpla sus funciones normales que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, el HDL es el bueno porque lleva a donde debe ser. El LDL es el malo porque forma cosas que no se deben, ¿no? Entonces, eso es.
Espero me hayan entendido más o menos así y nunca más se olviden de la LDL y la HDL. Ya. También en la teoría creo que nos hablan sobre las vías de transporte. Hay tres vías de transporte, como ya les he dicho, las proteínas se encargan de transportar bienes lípidos, ¿verdad? También otras cosas, pero más que nada lípidos. Bueno, lípidos, triglicéridos, que es parte de vías de transporte. Tenemos la endógena, la exógena, transporte reverso. En la exógena, como ustedes van a inferir, ¿no? Bueno, es vías de transporte, obviamente, que van a transportar algo, ¿no? Ya sea endógenamente, exógenamente. Y el transporte de reverso, pues, bueno, yo lo intuyo que va a haber una quizá va a ir y va a volver, más o menos así, ¿no? Entonces es una vía metabólica protectora de lo que es la aterogénesis, que vendría a ser la placa ateromatosa que en algunos casos se da, ¿no? Entonces es como que lo que nos va a proteger. Esas son las tres vías de transporte. Espero me hayan entendido los lípidos, si no, en todos casos vamos a volver. Si tienen alguna duda, me dicen para pasar a la otra diapo, porque es muy importante que ustedes entiendan eso. Ya, bueno, no hay dudas. El que calla otorga, dicen. Entonces, ya. Acorde a eso, me ha parecido importante que ustedes sepan el valor normal de la LDL, HDL. Por ejemplo, ustedes quizá en práctica, en la práctica que puedan tener, les van a quizá dar solamente el colesterol total. Entonces, ¿cómo hay el LDL y el HDL? Ustedes deben recordar que el LDL, tanto con el HDL, ¿quién era el bueno y quién era el malo? A ver, acá. O sea, técnicamente no se debería hacer así, pero de cierta manera nos ayuda a recordarlo, ¿no? Entonces, ¿quién sería el bueno? ¿Quién sería el malo? El, ustedes me dicen o la escribimos, o la escriben por favor por chat, para ver si me han entendido. Si no, volvemos a explicar. El LDL sería el malo y el HDL el bueno. Gracias. Sí, exacto. Al HDL siempre dibújenle como sus alitas, ¿no? Como que, bueno, en cambio el LDL es como que sus cachitos de una maldad. Entonces, normalmente el estado óptimo que debe estar ambos es menor a 100 en LDL y mayor a 60. Y ustedes ya van a saber, ¿no? O sea, ustedes deben recordar que el LDL, al ser malo, debemos tenerlo en menor cantidad, ¿verdad? En cambio, el HDL, al ser bueno, debemos tenerlo en mayor cantidad, porque es bueno tener tener cosas que nos ayudan a protegernos, ¿no? Entonces, por eso es que te debe tener en mayor cantidad, pero obviamente que hay un límite. Acá no menciona, pero de cierta manera he visto que hay estudios que están diciendo que de cierto punto para adelante ya no es muy bueno tener un HDL elevado. No recuerdo muy bien el número, pero, o sea, no es tan bueno tener el HDL muy elevado. Entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Para ver, este colesterol total va a ser la suma de HDL con LDL, eso no se olviden. Entonces, ¿cuánto debe ser? No debe ser mayor a 200. Lo normal es menor a 200. Cuando vemos una elevación de esto es lo que las personas llaman un colesterol alto, ¿no? Entonces, ya bueno, acá son los niveles límites. Más importancia se da al LDL porque es malo, ¿no? Porque nos hace algo como una acumulación que no se debe, como sabemos, la placa ateromatosa. Entonces, ustedes tienen que recordar eso. Por eso el LDL debe estar disminuido. El HDL debe estar aumentado, si quiero estar bien, ¿no? Eso es una forma de Friedwald. Entonces, donde nos halla o nos ayuda a determinar el colesterol en la LDL. El colesterol de LDL, ustedes sabemos que es lipoproteína de baja densidad, si mal no recuerdo. Ajá, de baja densidad. Entonces, acá es como que la fórmula que nos ayuda a determinar cuál es el porcentaje, qué cantidad de LDL tengo.
Entonces, si tenemos colesterol total, lo vamos a disminuir con los triglicéridos, la cantidad obviamente del paciente. Bueno, hay aplicaciones en la misma o en el mismo internet que nos ayuda a determinar esta fórmula, pero es como para que ustedes tengan en cuenta que existe, ¿no? Existe esa fórmula para ayudarnos a ver qué cantidad está de LDL. Y acá es una imagen que saqué de su misma teoría, que es la etapa silente, ¿no? Que es importante, sí, porque la placa ateromatosa mayormente tiene una etapa que quizá no va a causar mayor daño, mayor clínica. Primero va a empezar, como sabemos, a las estrías grasas, la placa fibrosa, la placa aterosclerótica obstructiva, y donde quizá nos va a ayudar a generar, nos genera lamentablemente más síntomas, ya sea la ruptura de la placa, y bueno, nos genera una trombosis, ¿no? Y esto es la clínica, que bueno, ustedes lo van a saber más lo van a ver más en Medicina 2. Ya, bueno, conociendo eso, ustedes deben saber qué es dislipidemia. ¿Por qué? Porque en la teoría nos habla sobre los tipos de dislipidemia. Y para ello nosotros tenemos que saber qué es la dislipidemia. Como acá ustedes miran, es la elevación o la acumulación que se va a elevar ¿quién? El colesterol. Pero de cierta manera no solo es el colesterol, ¿saben? También es el triglicérido. También se va a aumentar los triglicéridos. Entonces, ¿quiénes son los valores que me van a importar cuando nosotros vemos que hay una dislipidemia? El colesterol total y los triglicéridos. Ambos son muy importantes. Colesterol total, bueno, acá también nos habla sobre el HDL y LDL, y ustedes ya saben que eso es la suma de esos dos, nos dan igual al colesterol total. Entonces, ¿quién nos importa? El colesterol total y los triglicéridos. Eh, bueno, eso, ¿no? Y acá en esta imagen de acá, em, he visto importante que ustedes vean sobre la formación de la placa teromatosa. Es como para que ustedes se lo lleven y para que ustedes puedan entender un poquito más. Es como que el proceso que se da para la formación. Bueno, si no se ve muy bien, después ya se les paso, pero es como para que ustedes sepan nada más. Lo que nos importa acá es diferenciarlo, clasificarlo. Existen alteraciones del metabolismo lipídico. ¿Cuáles son? Uno, la dislipidemia primaria, secundaria y las que son mixtas. ¿Por qué? Porque las dislipidemias primarias, como ya sabemos, aumento de quién? Del colesterol total más el triglicérido. Eso nunca se olviden, ¿ya? Eso es dislipidemia. Es para que ustedes entiendan, ¿no? Porque quizá no les explica mucho ahí, pero es para que ustedes lo entiendan. Y ya se van a dar cuenta por qué. Porque la clasificación es de acuerdo a eso. Acá, dislipidemias primarias. Las primarias de por sí van a ser genéticas. Va a ser algo que quizá va a pasar de en familia en familia, ¿no? Perdón, dentro de la familia, ¿no? Quizá una persona tiene una mayor predisposición a un infarto de miocardio y ya, bueno, quizá la mayoría de sus familiares anteriormente ya han tenido un infarto de miocardio, han fallecido por ello. Entonces, eso sería la genética, ¿no? Que llaman. Siempre ustedes que miren medicina cuando hablan de primario, secundario, deben recordar que lo secundario es, bueno, yo lo recuerdo así, es como un tip, secundario a algo. Obviamente que la primaria también es secundaria a algo, pero esto va a ser secundaria a algo patológico. O sea, tengo dislipidemia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tengo malos hábitos alimenticios, como muchas grasas, muchas hamburguesas, como muchos carbohidratos, no sé, mi nutrición es mala. Entonces, por eso yo tengo la dislipidemia. Entonces, a eso se le llama dislipidemia secundaria. También se le puede llamar dislipidemia secundaria a algo patológico que yo pueda tener. Por ejemplo, ¿qué? Hipertensión arterial,
diabetes. La hipertensión más que nada y la diabetes nos ayudan a formar una placa ateromatosa y todo ello, ¿no? Pero también es algo, una patología que yo puedo tener que me da la dislipidemia, porque es algo que yo ya tengo y de acuerdo a lo que yo ya tengo, me da lo que es en este caso dislipidemia, ¿no? Entonces es secundaria a algo. La primaria, ustedes recuerden que es genético, es algo que ya está genético y hepático de manera general, pero en este caso es genético. La de secundaria es algo, ¿no? Algo que yo ya tengo y por eso me está dando esto. Entonces es como que yo ya sé por qué me está dando, algo así. No sé si me he logrado entender, pero más o menos así, ¿no? Es como que secundaria a algo que yo ya tengo y ya tenía. Ahora tenemos las dislipidemias mixtas, se mezcla obviamente lo genético con factores secundarios. Ya les he dicho quizá hipertensión, diabetes y así. Ya. Ahora es esto lo que quizá les había dicho, ¿no? Que es lo que el concepto de dislipidemias nos va a ayudar a entender esta famosa clasificación. Porque sí, a veces vienen preguntas de exámenes que ustedes sepan la clasificación exacta a donde tiene que ir cada uno. Entonces te van a dar un caso clínico, te van a dar características de quizá del tipo 1, te va a decir lipoproteína aumentada, los kilomicrones se encuentran aumentados, o quizá te dan tipo 1, cuáles son sus características y ustedes tienen que recordar. Pero acá les voy a dar como una forma lógica que ustedes tienen que recordarlo, ¿ok? Cuando te habla de lipoproteína, ustedes van a saber y recordar, ya por lo que les he explicado, que hay quizá 4, ¿verdad? También hay la IEDL, pero no nos importa ahorita. Entonces, ustedes deben recordar las 4 que hay acá. Esas 4 son las lipoproteínas. Entonces, ustedes tienen que variar de acuerdo a eso. La tipo 1, o sea, lo que les voy a hacer es que se aprendan solamente esta parte de la tabla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en el tipo 1, ¿qué va a haber aumentado? Los kilomicrones. Los kilomicrones van a estar aumentados. Ya, pero ¿y cómo me aprendo lo otro? Tú solo me estás diciendo esto. Ya, espérate. Acá hay los kilomicrones, ¿verdad? Por eso lo puse acá. El 56% de kilomicrones, ¿qué nos dice según este círculo que contiene? El 56% de kilomicrones está compuesto por triglicéridos, ¿verdad? Muy bien, triglicéridos. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que si hay mucha cantidad de kilomicrones, va a haber también una cantidad elevada de triglicéridos, ¿verdad? Repasen ciencias básicas, chicos. Muy importante, porque eso lo vimos en bioquímica, creo. Entonces, es muy importante eso, que ustedes entiendan. O sea, ustedes tienen que recordar esto, por así decirlo, para que puedan determinarlo según la clasificación de Fredrickson. O bueno, si tienen mejor memoria, bueno, apréndanse cada uno sin lógica, pero de cierta manera se van a olvidar con el tiempo, ¿no? Entonces, la tipo 1 va a haber un aumento de kilomicrones, de la lipoproteína de kilomicrones. Sabemos que hay 4 lipoproteínas, entonces ustedes tienen que variar según eso. Los kilomicrones van a estar aumentados, entonces, ¿quién va a estar aumentado? Mis triglicéridos. Entonces, ¿qué hay? Una trigliceridemia. En este caso, cuando hay un tipo 2A, ¿qué va a haber aumentado? Va a estar aumentando la LDL. ¿Por qué? ¿Y cómo yo lo puedo decir? ¿Cómo yo lo puedo explicar? La LDL, ¿qué más? ¿Qué nos tiene? Lo mismo que el kilomicrón, ustedes, chicos. ¿Qué tiene? La LDL, ¿quién era? El colesterol malo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser? Una hipercolesterolemia. Colesterolemia. Bueno, letra de doctor. Ya, bueno, hay una hipercolesterolemia. El colesterol está elevado. ¿Por qué? Porque recordemos que el LDL es el colesterol
diablito, ¿verdad? El colesterol malo, el que tiene el cachito. Entonces, así, ustedes tienen que verlo con cada uno de esos y ustedes de esa manera lógicamente pueden interpretar por qué habría hipertrigliceridemia, por qué habría hipercolesterolemia, por qué habría hipercolesterolemia y por qué habría hipertrigliceridemia. Miren, acá hay dos. LDL, ustedes ya saben que hay una mayor cantidad de colesterol, ¿verdad? Justo mira acá, LDL, colesterol. ¿Qué hay? Hipercolesterolemia. ¿Quién más me dice? La VLDL. ¿Qué cantidad hay de VLDL? 54%, triglicéridos. Entonces ya, ustedes por eso deben recordarlo, deben ponerle la lógica a todo, si no se van a olvidar las cosas. Entonces, lógicamente ustedes van a ver de esa manera, ah, no, pues sí, el LDL, que es la lipoproteína que lleva mayor cantidad de colesterol, está elevado, ¿qué me va a dar? Hipercolesterolemia. Entonces, así, de cada uno van a estar viendo ustedes. Ya, vamos a ver, por ejemplo, la hipercolesterolemia en aislado, que son tipos, ¿no? Son tipos para que ustedes lo puedan tener, que es la LDL, la hipertrigliceridemia, ya saben que es el aumento de triglicéridos, que obviamente, ¿quién podría estar elevado acá? Podría estar elevado la VLDL y el kilomicrón. Y así, ustedes, o sea, tienen que verlo por lógica, chicos. Bueno, esos son los tipos que nos dan en este. ¿Y quiénes son estos y por qué les estoy explicando otra vez bioquímica y todo lo que es? Son predictores de riesgo, pero ¿qué son? Son predictores de riesgo clásico. Es decir, son biomarcadores o marcadores que normalmente van a estar en nuestro cuerpo y nosotros lo podemos medir de manera que, por ejemplo, hay exámenes de rutina que en la mayoría de casos se va a ver para ver los triglicéridos, para ver si tiene colesterol alto, como dicen en algunos casos, ¿no? Entonces, para ver si mi LDL está bien, si mi HDL está aumentado, si mi LDL está bajo, pues estoy bien y así, ¿no? O sea, son algo clásico que vamos a tenerlo, o sea, que eso va a estar ahí en nuestro cuerpo, por así decirlo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué les digo que deben recordar que son clásicos, que son marcadores o predictores de riesgo clásicos? Porque hay predictores de riesgo o marcadores de riesgo cardiovascular que no son clásicos, que van a emerger, que va a pasar algo malo para que esto pueda, para que pueda activarse. Por ejemplo, ¿quién? La proteína C reactiva, ¿no? La PCR, como lo llaman, que nos da una inflamación. Esto se activa ¿por quién? Por inflamación. Ya, vamos a volver un poquito. También es importante que ustedes reconozcan y sepan que hay factores de riesgo. Esto ya ustedes deben saberlo, ¿no? Que hay modificables y los que no modifican. Los modificables son algo que yo pueda cambiar con mi estilo de vida, con reducir quizá vicios, por ejemplo, el consumo de tabaco lo puedo eliminar, la hipertensión de cierta manera y la diabetes mellitus no es que lo elimino, pero sí lo puedo controlar, con tratamiento se puede controlar, entonces sí se puede de cierta manera un factor de riesgo se puede modificar, ya no podría ser tanto un factor de riesgo si mi hipertensión está controlada y también si mi diabetes mellitus está controlada. Alcohol, bueno, estilo de vida, dieta, estilo de vida, sedentarismo, estilo de vida. Y pues la epidemia, como ustedes ya saben, va a ser con quizá en relación con la dieta, ¿verdad? Cuando si consumo muchos grasas saturadas o nos va a dar qué hiperlipidemia. Entonces, sí tiene que ser un riesgo modificable. ¿Por qué? Porque lo voy a modificar yo con quién, con la dieta. La inflamación va a ser modificable de cierta manera, sí. Los factores de riesgo no modificables, es decir, tú no puedes cambiar la edad, tu edad, ¿verdad? Aunque quisiéramos, pero no se puede. La genética, bueno, de cierta manera tú ya vienes así de fábrica, entonces así no puedes cambiarlo. El sexo, bueno, no puedes cambiarlo. El antecedente familiar
Tampoco, porque es parte de ti, ¿no? Se relaciona quizá bastante con lo que es genética, pero más que nada los antecedentes familiares son como que las enfermedades o lo que tu familia tiene que hace que o predisponga a un tipo de enfermedad. Eso, entonces, eso también deben recordarlo. Modificables, yo lo puedo modificar, como en su mismo nombre dice. No modificables son algo que no puedo modificarlo yo, entonces tengo que aceptarlo nada más, ¿no? Y acá como le estaba diciendo, acá hay una persona que come, entonces yo puedo dejar de comer grasas saturadas, por lo tanto voy a modificar esto. Sexo, de cierta manera, no, no se puede modificar. Bueno, está considerado como no, y obviamente es no. En cuanto a los biomarcadores. Ahora ya hemos hablado de los marcadores clásicos que nuestro cuerpo que nosotros vamos a saber que es como un control, ¿no? De un chequeo. De manera normal vamos a tener el LDL. De manera normal se ve esos marcadores. ¿Qué pasa? Hay biomarcadores. ¿Y qué son los biomarcadores? Ustedes deben entenderlo como resaltadores, ¿no? ¿Qué va a pasar? Cuando algo malo está pasando, por ejemplo, si hay un infarto, si hay algo obstruido acá y todo esto, bueno, hay que dibujar un corazón. Entonces, ¿qué pasa? Él está irrigando acá y hay una obstrucción de acá. ¿Qué va a pasar? Toda esta parte se va a volver negra, ¿verdad? Y nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir, me estoy infartando. Entonces, ¿va a mandar qué? Va a mandar marcadores. Va a resaltar y va a decir, ok, tú elévate porque algo malo me está pasando, por favor, avisa. Bueno, no es avisar, pues, ¿no? Porque de cierta manera el cuerpo lo manda para que trate de equilibrar todo lo que sea, pero se van a elevar, ¿no? Entonces, esos biomarcadores, nos ayudan a determinar si ha habido un infarto un infarto es agudo o si ha tenido un infarto el señor, ¿no? Un infarto crónico. Podría ser que hace tiempo ha infartado y que gracias al laboratorio nosotros podemos determinar que sí, se ha habido un infarto. También se puede, ¿saben? Entonces, antes de marearlo con esos, vamos a ver los biomarcadores. Los biomarcadores, de manera general, son específicos, son sensibles. Ya habíamos hablado anteriormente de especificidad y sensibilidad. Nos ayudan a determinar de manera precoz, más que nada, un IMA, ¿verdad? Un infarto de miocardio. ¿Tiene una relevancia clínica? Sí, pues no, porque como ya le habíamos dicho al principio, las enfermedades cardiovasculares son un gran predictor, nos ayudan, tienen una mayor tasa de mortalidad, a diferencia de los otros dos sesiones que habíamos visto, ¿no? No quiere decir que las otras sesiones no sean importantes, como así, pero esto tiene mayor relevancia. Este cuadro es muy importante que yo les explique. ¿Por qué? Porque cuando existe un infarto, no es que quizá, obviamente que nuestro cuerpo va a mandar señales, ¿no? Esas señales son los biomarcadores. Es como que resalta que hay algo malo, como unos resaltadores, ¿no? Tú resaltas que algo importante en tus libros. Normalmente es así, ¿no? Resaltas algo importante, palabras claves. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una elevación de la mioglobina, ¿qué vamos a sospechar? Que hay un infarto, ¿verdad? Entonces, estos biomarcadores nos ayudan a determinar esto, por eso es su importancia, por eso nosotros debemos recordarlos. Más debemos ver acá. Ah, ya. Como les había dicho en la anterior clase, no hay como un marcador ideal, no hay como una prueba de laboratorio que diga, ok, tiene todo lo que necesito. No, no lo hay, aunque quisiéramos, ¿no? Que es como que nos ayuda a determinar ya, es eso y no, y solamente con ese marcador yo puedo determinar una enfermedad. No,
no es completamente cierto, ¿no? Porque como acá vemos, quizás se aumenta primero la mioglobina. Vamos a ver qué es la mioglobina, no se preocupen. O la CK. Entonces, miren acá, por ejemplo, solamente en infarto agudo de miocardio hay muchos factores o marcadores que se elevan, ¿no? Entonces, uno nos ayuda a ver qué es lo primero que aumenta, ¿no? El otro va a hacer que que veamos que hay, a lo largo del tiempo ha habido un infarto, ¿no? O sea, aumenta con el tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Es que no hay un marcador ideal, entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Debemos buscar algo que nos ayude a contrarrestar quizá lo negativo que podría tener la mioglobina, la LDH y así las troponinas. Entonces, nos ayudan a equilibrar las cosas, poder estar seguros del diagnóstico que vamos a dar, ¿no? Y como les había explicado, ¿no? Hay marcadores cardíacos que van a emerger. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo malo, estos se van a activar, estos van a estar como que se van a elevar. Cuando clásicamente, ¿quién vamos a tener? A los lípidos, ¿no? Porque nosotros consumimos de manera a veces descontrolada las grasas que se llaman, ¿no? Las grasas, las hamburguesitas, o quizá consumimos bien una palta y así. Entonces, esos son clásicamente los lípidos que nosotros vamos a tener en el riesgo cardiovascular. Los emergentes quizá son los que quizá debemos tener un mayor énfasis. ¿Por qué? Porque nos van a dar una idea de que algo mal está pasando. Y como les había dicho, los emergentes a tener en cuenta van a ser la inflamación. ¿Y qué marcador o qué me ayuda a determinar que hay una inflamación? La proteína C reactiva, el PCR. El PCR nos ayuda a determinar que hay una inflamación. Aquí están los valores según el riesgo. Les recomiendo que se aprendan el riesgo bajo y muy alto, porque de acuerdo a eso podrían interpretar lo otro, pero si tienen buena memoria, pues no sé todos. Riesgo bajo cuando hay un menor de 1 miligramo por litro, cuando es muy alto, cuando es mayor a 10 gramos por litro, perdón. ¿Qué pasa? La proteína C reactiva nos ayuda a ver la inflamación, como les había dicho. ¿Y por qué es muy importante? ¿Por qué? Porque no tiene una variación diurna, no depende de la dieta. O sea, si yo como más de algo, o más grasas o lo que sea, no le voy a interferir, no voy a decir, no, la proteína C reactiva no se va a cambiar. Va a estar ahí hasta que disminuya la inflamación, porque eso se activa gracias a eso, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. No varía si es un día, si es de noche, y no va a depender de la alimentación. Ahí eso está la imagen de una proteína C reactiva. Ya, a ver, continuando, el infarto agudo de miocardio, IMA, también que se denomina, como ya les he dicho, tiene una gran tasa de mortalidad y tener en cuenta que la OMS pide que tengan al menos 2 criterios, o sea, 2 criterios de alguno de estos 3. O sea, la OMS me pide que tenga 2 criterios, al menos 2 de estos 3, para considerar que hay un infarto agudo de miocardio. Dolor torácico mayor a 30 minutos, cambios en el EKG. Y miren acá la importancia de los marcadores, ¿no? Los marcadores que séricos, ¿qué les había dicho? Que estaban en la sangre, ¿no? No creo que sea en la orina, ¿verdad? Marcadores séricos en la sangre. Entonces, acá ustedes pueden ver que la OMS nos pide 2 criterios de estos 3. Entonces, se pueden imaginar la importancia que se tiene para que nosotros podamos entender que los marcadores séricos de un infarto de miocardio son muy importantes. El laboratorio es muy importante en este caso, aparte de la clínica, ¿no? Porque puede haber clínica y no puede haber cambios de EKG. Muy raro, pero quizá puede pasar, pero en cierta manera podemos tener laboratorio y nosotros sabemos qué pedir. Ah, bueno, voy a pedir troponinas, voy a pedir, ¿qué más? Hemoglobina, puede ser, si
si creemos que el infarto es reciente o más que nada la troponina T, que es más específica, ¿no? Esta es la más específica. Pero, como ya les había dicho, la mioglobina es la primera en elevarse. Eso siempre lo deben recordar. Es la primera en elevarse. Después también les voy a escribir. Está ahí un cuadro para que lo puedan ver, pero recuerdan que es la primera. Es la primera en elevarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una elevación de marcadores séricos, ¿qué se va a alterar? Va a haber un cambio bioquímico. ¿Por qué? Porque miren ustedes acá hay una obstrucción, miren, hay una obstrucción y miren mi corazoncito se está volviendo negro, se está necrosando. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una lesión de membranas. Y la lesión de membranas nos va a dar ¿qué? Activación o elevación de la mioglobina, la CKMB y de las troponinas. Entonces es muy importante que ustedes sepan quizá los tres. ¿Por qué? Porque estos se van a elevar cuando hay un infarto agudo de miocardio. Por esto, ¿no? Porque hay cambios bioquímicos por una obstrucción de un émbolo o quizá una placa ateromatosa que quizás se ha desprendido y es un trombo. Y eso, ¿no? Nos va a dar una lesión de membranas. Esa lesión de membranas, como vemos, hay un cambio ahí necrótico, todo feo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a activar la hemoglobina, CKMB, van a estar elevados. Entonces, así lo tienen que entender. La mioglobina, como ustedes ya les había dicho, ¿no? Estas son las características de los marcadores. Importante que lo aprendan, sí, es muy importante. Al menos que lo tengan presente, que lo aprendan también. Entonces, la mioglobina, ¿no? De inicio de elevación de 1 a 3 horas. Eh, este cuadro nos explica lo que les había dicho acá. Esta cosa. Este, estas líneas que se ven, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les había dicho que la mioglobina era la primera en elevarse. En ese cuadro también vemos que la mioglobina es la primera que se eleva, ¿no? Es como tiene un pico. ¿Y cuánto dura elevada? 12 a 24 horas. Es cardioespecífico, es muy importante para nosotros, ¿ah? No es cardioespecífico. ¡Ah! Entonces, ¿qué voy a hacer? Si por A o B tu mioglobina está elevada, ¿qué vas a pedir? Troponinas. ¿Por qué? Porque las troponinas son cardioespecíficas. ¿Vieron? O sea, es muy importante entender la clínica, entender por qué pedimos cada examen de laboratorio. Esta nos estratifica el riesgo. Por ejemplo, la mioglobina no nos estratifica el riesgo, no nos dice cuánto de porcentaje quizá podría estar dañado, porque sí hay un marcador que nos dice qué porcentaje o nos puede relacionar al porcentaje que que está dañado, ¿no? Cuando hay una obstrucción, una necrosis. Miren, y acá hay unos falsos positivos, es decir, que no solamente se puede aumentar por un infarto de miocardio, ¿no? También se puede dar por una enfermedad muscular. Miren que también se puede elevar por una enfermedad renal, los anticuerpos heterófilos, que bueno, quizás no es tan importante, pero es como que usted, mira, también puede activar por esto. Lo que sí ustedes deben recordar es quizá la CKMB, pero como miren, dicen no es cardioespecífico. Y ustedes ahorita lo van a entender por qué no es cardioespecífico. Las troponinas sí lo son, entonces ellos sí ustedes tienen que recordarlo bien, el porcentaje, su inicio de elevación varía de 3 a 4 horas, 4 a 6 horas. Puede durar mucho tiempo, ¿ven? De 10 a 14 días. Entonces, si un infarto de miocardio y la persona está bien, está viva aún, eh, ¿qué me va a ayudar a determinar que ha habido un infarto con anterioridad? La troponina T, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acá tienen una duración de elevación de 10 a 14 días.
Ahora vamos a hablar de las troponinas. Existen 3 tipos de troponinas, que es muy importante que ustedes aprendan 2, pero una más que nada, que es la T. La I también, pero lo que más importa es la T. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver acá, la troponina, ¿dónde va a estar? En el corazón. Todos los demás también, ¿ah? Pero esto va a estar en relación a la unión de calcio. Como acá, como en la imagen vemos, ¿no? La troponina T está acá, la troponina C está acá, la troponina I está acá. Entonces, la C va a unir el calcio, C de calcio, entonces así lo pueden acordar, C de calcio. La T va a ser, nos va a ayudar a facilitar la contracción, nos ayuda a facilitar la contracción. Y acá es donde ustedes deben recordar un poco el miocardiocito, ¿no? Que es lo que nos ayuda a la contracción del músculo cardíaco, ¿no? Como ustedes saben, el miocardiocito con la actina miocina van a generar una contracción y se va a dar, bueno, lo que se corazón, ¿no? Empieza a latir y todo ello. Muy importante recordar eso, sí, porque, por ejemplo, las troponinas nos ayudan a eso, ¿no? Vemos acá la actina. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a ayudar a que se dé esa contracción. También, bueno, como les había dicho, ¿no? La T, contracción. Y algo que deben recordar que es muy importante, la tropomiosina, a pesar de que tenga un nombre relacionado a la troponina, no es de por sí una troponina, porque como les había dicho, acá solo tiene 3. Son 3 tipos de troponinas, y esas troponinas también se le llaman isoenzimas, ¿ah? Isoenzimas. Muy importante porque había visto que una pregunta en ciclo pasado les dijo, dígame usted cuál es la troponina más importante, no, cuál es la isoenzima más importante dentro del grupo de las troponinas en un IMA. Entonces, habían puesto de opción a la tropomiosina. No lo es. ¿Por qué? Porque la troponina T se va a unir a la tropomiosina. No está dentro de la clasificación, por así decirlo. Está afuera. Es como que no está adentro, como acá miran, el complejo de troponina está compuesto de 3, entonces esta tropomiosina está excluida, no está dentro del complejo, entonces no pueden decir que es una isoenzima eso, ¿ya? Bueno, ahí está el valor normal, 10 nanogramos por litro, la I también acá inhibe la contracción, acá como la I de inhibe, ¿verdad? La T ayuda a la contracción. Y acaso su valor normal. Las troponinas son cardioespecíficas, por lo tanto es muy importante que ustedes lo recuerden. ¿Y dónde va a estar? En el cardiomiocito. Por eso es muy importante que ustedes recuerden quizá un poco de esto, miocardiocito y todo ello, cuál se da alguna contracción del músculo cardíaco. Es sensible, ¿por qué? Porque como ustedes están viendo, es muy cardioespecífica, entonces va a estar abundantemente, ¿dónde? En mi corazón, ¿verdad? Entonces, es sensible, sí es sensible, ¿por qué? Porque sensible es como tal, ¿no? Cuando yo te agarro o cuando hay una persona que quizás es muy, muy sensible, cuando le agarras algo y ya, ¡fum!, está molesta o llorando porque es muy, muy sensible, hay una hipersensibilidad cuando bueno, es sensible, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un cambio, por ejemplo, hay un poquito de necrosis, hay un poquito de obstrucción del corazón, ya, ¡pum!, se activa. Entonces, por eso es muy importante, porque son sensibles al cambio, aumentan muy rápido y nos ayudan a determinar un infarto de miocardio muy temprano o que nos ayuda a determinar como un criterio, ¿no? Como les había dicho. Es precoz, nos ayuda al diagnóstico. Como les había dicho, hay un marcador que nos ayuda a estimar el tamaño de un IMA y es las troponinas.
pero obviamente que también tiene que venir con clínica, no solo, no es solito, ¿no? Los exámenes de laboratorio no son solitos, también debe estar en relación con algo que quizá es la clínica, quizá es el cambio en EKG, como les había dicho, ¿no? Nos ayuda también para el diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque les había dicho que la T va a estar presente aún de 10 a 14 días, ¿verdad? También va a estar ahí presente cuando después de 10 a 14 días, entonces nos puede indicar un infarto agudo de miocardio que ya ha pasado. Ya. Ahora vamos a hablar de la mioglobina. El valor normal es menor a 90 miligramos por mililitro. ¿Quién es la mioglobina? Es una proteína. Desde ahí ya podemos estar en relación a algo, ¿no? Sino que la mioglobina es una proteína que se va a liberar, ¿por qué? Tras una lesión miocárdica. Es altamente sensible, miren. Igual que el otro, ¿no? Que las troponinas también tienen una sensibilidad alta, ¿no? Es abundante en el cardiomiocito, por eso tiene una sensibilidad y da un poco alta. Entonces acá también, la hemoglobina también tiene una sensibilidad alta. Entonces tú le tocas y ya, uff, se eleva. Por así decirlo, ¿no? Obviamente que no lo tocas del corazón, pero se eleva. Es poco específica. ¿Por qué? Porque la mioglobina, al ser una proteína, se puede elevar por qué factores. Y acá miren, les puse unas imágenes y es para explicarle por qué no es poco, por qué no es específicamente de corazón, ¿por qué? Porque cuando hay una insuficiencia renal, también se va a elevar la mioglobina, entonces por eso es poco específica. Cuando hay una lesión del músculo esquelético, también se va a elevar la mioglobina. Cuando hay una distrofia muscular, que vendría a ser la disminución del músculo, al contrario que la hipertrofia que habíamos visto en la primera clase, ¿se acuerdan? Entonces, es muy importante. También se puede aumentar cuando hay un ejercicio extremo, ¿verdad? Entonces, por eso no es específica, por eso no nos puede, cuando tenemos una mioglobina elevada y solamente tenemos ese biomarcador elevado, no podríamos decir que es un infarto agudo de miocardio, porque como ustedes ahorita están viendo, también se eleva por insuficiencia renal, también se eleva por lesiones del músculo esquelético y así. Esta es una mioglobina. Es una subunidad con un grupo hemo, ¿no? Hemoglobina también se relaciona con la mioglobina, pero no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo hemoglobina con mioglobina, son diferentes, no es lo mismo. Solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? A veces se confunden hemoglobina con mioglobina. No es igual, no es igual. Mioglobina es el que nos interesa para infarto agudo de miocardio, pero es poco específica, por eso tenemos que ayudarlo con otros marcadores, ¿no? Como les había visto, como habíamos visto acá, la troponina o también el CK. Ahora hablando del CK, ¿quién es el CK? El CK o CPK, creatin fosfosinasa, como lo quieran llamar, pues están ahí. Sí seguimos grabando, ¿verdad? Sí, Sí, sí está grabando. Ya, gracias. Ya. Entonces, como les había dicho, la creatinquinasa, ¿quién va a ser? Y acá también vamos a recordar de bioquímica un poquito. ¿Por qué? Porque la creatinquinasa es un dímero, va a tener dímeros, perdón, va a tener dímeros. ¿Quiénes van a ser los dímeros de la creatinquinasa? La M y la B. Estos dímeros van a crear isoenzimas. ¿Quiénes son esas isoenzimas? La CKMM, la CKMB y la CKBB. B de brain, ¿no? Brain. Entonces, ¿ustedes qué van a recordar con brain? Ah, cerebro. Obviamente que no nos va a ayudar cuando nosotros queramos ver algo del corazón, porque es en el cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, se equivocan y puedan pedir un CKMM, entonces
más predominantemente el CKMM se ve del músculo esquelético. Entonces, no, tampoco nos puede ayudar. También tiene un porcentaje cardíaco, conste, pero no nos ayuda mucho porque su mayor porcentaje de quién es de un músculo esquelético. ¿Quién sí nos va a ayudar? Es la CKMB. Este es una mayor predominancia de un músculo cardíaco. Entonces no se confundan, chicos, es CKMB. Mi corazón, mi corazón. Ya, ok, CKMB. Y acá también les traje, aparte del mapa que les hice, también les traje acá como que una imagen que nos ayuda a poder entenderlo, ¿no? El total de CKMB está contribuido por tres partes. El CKMM, que por ahora no me interesa, el CKBB, que tampoco me interesa porque puede estar en el pulmón, puede estar en el cerebro, puede estar en el músculo esquelético y también está en el corazón, de cierta manera acá. Pero es muy mínimo, ¿no? Como ustedes acá miran, el mayor porcentaje es de quién, del músculo esquelético, 95%. Y quién sí nos importa es el CKMB, porque está en el músculo cardíaco. También tiene un músculo esquelético, pero su predominancia es en el músculo cardíaco, por eso es importante. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En los miocardiocitos, ¿verdad? Aquí es el corazón, para que ya no se olvide nunca. CKMB. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la importancia del CKMB? ¿Por qué lo debo entender? Y esas cosas. Es porque si no existen o si en ese momento no hay la opción de pedir troponinas, que habíamos visto que es como que la más específica, la que nos ayuda mejor, es lo que es como que nuestra estrellita, ¿qué vamos a pedir? La CKMB. No podríamos pedir otro como una mioglobina, una PCR. ¿Por qué? Porque la PCR es inflamación, ¿verdad? La mioglobina se eleva también por otros factores, entonces no nos puede ayudar. Como les había dicho, tampoco es específico del músculo del tejido cardíaco, pero tiene un mayor porcentaje a diferencia de la, a diferencia de los otros. Por ejemplo, ¿de quién? De la mioglobina, de la proteína C. Eso más que nada. Y también es muy importante que ustedes entiendan que la CKMB nos ayuda a detectar un reinfarto temprano. Eso es como que lo que también deben llevarse. Ya. Como les había dicho, hay un gráfico de líneas y todo ello que ustedes deben entenderlo. Y les había pasado a ustedes sin estas palabras, así que lo podrían completar. Como para que ya entiendan el gráfico y ya nunca más se olviden. Acá vamos a tener las horas desde el inicio del infarto. ¿Qué va a pasar? Y supuestamente esta es la hora cero. Y como ustedes pueden ver, ¿quién va a ser la primera que va a estar elevada? La mioglobina, ¿verdad? Entonces, si ustedes les preguntan, ¿quién es la primera en elevarse en un infarto agudo de miocardio? Va a ser la mioglobina. Nunca se olviden eso. Eh, ¿Quiénes o qué marcadores se elevan simultáneamente? Y acá ustedes van a responder troponinas y CKMB. ¿Por qué? Porque miren ustedes acá. Este es el CKMB, que se eleva igual a ¿quién? A las troponinas. ¿Ven? Esta raya así entre seguida, 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 son las troponinas. En específico la troponina I. Creo que es la troponina T, pero ahí en su tutorial les ponen I, pero bueno. Troponinas. Tienen que estar elevadas las troponinas. La ¿Qué más? La elevación de enzimas. ¿En qué tiempo? Ah, ya. Esto también es un dato que ustedes lo tienen que tener muy en claro. Si por A o B un señor viene con clínica, con angina, dolor torácico mayor a 30 minutos, no hay un cambio de EKG, por así decirlo, ¿no? No hay, y tú tomas laboratorio, mioglobina, troponinas, CKMB, y no sale ninguna elevada, ninguna alterada. ¿Qué pasa?
Puede que recién esté iniciando su infarto, puede que no sea el dolor hace 30 minutos, puede que recién haya venido cuando ha sentido un dolorcito nada más. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esperar y tomarlo de 6 horas a 9 horas. ¿Por qué? Porque de ahí se van a empezar a elevar recién las enzimas. Después de que se da un infarto se eleva de esa manera, ¿no? Después de 6 a 9 horas. Entonces, por eso es la elevación de enzimas y es muy importante que ustedes pregunten desde qué momento le duele, cómo le duele y eso, ¿no? La historia clínica que ustedes están llevando es muy importante. Se debe medir a todos los pacientes con sospecha de IMA. ¿Quién o qué marcador emergente debemos pedirlo siempre? Va a ser la troponina. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes ya saben que es cardioespecífico, entonces, ¿qué más debo pedir si es cardioespecífico? Entonces es como que mi estrellita, ¿no? La troponina es como mi estrella, es la que sí o sí debo pedirlo siempre cuando tengo una sospecha, no siempre, ¿no? Pero cuando hay una sospecha de infarto agudo de miocardio. Entonces es como mi estrella. Ya, ahora vamos a ver las preguntas. Si tienen alguna duda antes de continuar con las preguntas para poder resolverlas y de ahí continuamos con las preguntas, me escriben o si no digan todo bien. Ya, todo bien, creo. Vamos a empezar con las preguntas que les había dicho que siempre hacemos después de cada teoría, porque creo que es muy importante que ustedes lo refuercen con las preguntas. ¿Cuándo hay que sospechar de una dislipidemia primaria? Como les he dicho, ¿qué es dislipidemia? Ahora sí me tienen que ayudar, por favor. Si no, ya la próxima no les hago preguntas. Va a ser un aumento, les voy a ayudar. ¿Es un aumento de quién? Escríbanlo, por favor. Muy bien, aumento de colesterol total y de triglicéridos, ¿verdad? Y entonces ustedes ya tienen la respuesta con eso. Entonces, ¿cuándo hay que sospechar de una dislipidemia primaria? ¿Cuánto es el valor normal de triglicéridos? Les había dicho. ¿Se acuerdan o lo volvemos a ver? Sí, acá está, ¿no? Menor a 150. Pero antes de eso, ustedes deben recordar que la pregunta está con primaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te dicen o cuando te hacen preguntas, deben ustedes leerlo bien, deben leer toda la pregunta. Porque si solamente nos quedamos ahí, pues bueno, hay que buscar algo que sea una elevación de triglicéridos y una elevación de colesterol, ¿no? Entonces ahí sí podría estar bien los de triglicéridos mayores a 400, ¿no? Pero ¿qué pasa? Nos pide una dislipidemia primaria y como les había dicho, las dislipidemias primarias son por causas genéticas. Las secundarias es secundaria a algo o algo que me pasa a mí, hipertensión, diabetes, o algo que yo hago y por eso me está dando eso, por eso me está dando la dislipidemia. Entonces, en este caso no sería triglicéridos, ¿por qué? Porque como le estoy diciendo, deben leer toda la pregunta, es dislipidemia primaria. Eh, Una elevación conjunta de colesterol y de los triglicéridos, sí, sí es, ¿verdad? Una elevación de triglicéridos con colesterol también es dislipidemia, pero si ustedes ven, o sea, esto habría doble respuesta. Si solamente hubiéramos leído hasta dislipidemia, ¿verdad? Entonces, no, ustedes deben leerlo completo.
una hipercolesterolemia severo también, ¿no? El colesterol está elevado, entonces, uy, hay 3 respuestas. No, no es así. Entonces, ¿qué me queda? Estos 3 no lo son. ¿Por qué? Porque solamente definen a dislipidemia, no a dislipidemia primaria. La primaria es por causas genéticas. Genéticas, es una G. Entonces, ¿qué opciones me quedan? Los antecedentes familiares, ¿verdad? Y acá hay algo que quizá me gustaría explicarles. Hay eh, acá antecedentes familiares de dislipidemias o antecedentes cardiovasculares isquémicos precoz. ¿Qué pasa cuando hay antecedentes familiares de dislipidemia? Ustedes saben que la dislipidemia es un aumento de colesterol y de triglicéridos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros cambiamos de cierta manera la dieta, esto va a resultarse disminuida. Entonces, la dislipidemia por antecedentes familiares no es específicamente una dislipidemia primaria, sino vendría a ser una dislipidemia secundaria. ¿Por qué? Por los factores ambientales, ¿no? Porque la dieta puede influir bastante. Si yo no dejo de consumir colesterol o grasas saturadas, se va a disminuir. Entonces, por eso sería la D. Porque los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz es mucho más importante es una causa mucho más importante cuando hablamos de una cardiopatía primaria. A pesar de que les diga dislipidemia, ¿no? Entonces ustedes deben entenderlo, por ejemplo, ¿no? Entender por qué es primaria, por qué es secundaria, por qué es mixta. Secundaria es cuando hay factores ambientales, cuando hay patologías. Cuando es primaria es algo genético. Entonces, por eso podría ser eso. Vamos a resaltarlo para que no se confunda. Si tienen alguna duda aparte, sí, por hoy no me han entendido esta pregunta, le puedo volver a repetir para que lo puedan entender. Porque es una pregunta quizá un poquito, a pesar de que, miren, es cortita, de cierta manera te pone a pensar, ¿no? Ya. Como no dice nada, señale cuál no es un tipo de isoenzima de troponinas. Como les había dicho, es como una pregunta, ¿no? Isoenzimas de troponinas. ¿Qué troponinas ustedes conocen o van a recordar? Va a ser la troponina, la troponina I, ¿qué hace? Inhibe, ¿verdad? Inhibe. ¿Inhibe qué? La contracción, ¿verdad? Muy bien. La C, ¿qué hace? Se une al calcio. ¿Y la T, qué hace? ¿Con quién se unía? Aquí está. ¿Con quién se unía? Para favorecer la contracción. Con la tropomiosina. Muy bien. Con la tropomiosina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos dice cuál no es un tipo de isoenzima, ustedes jamás de los jamás se van a pensar que, yo les había dicho, ¿no? Estos son los 3 tipos de isoenzima que tiene las troponinas. Entonces, ¿quién no es una enzima? La tropomiosina. ¿Por qué? Porque esta tropomiosina se une a la troponina T para que pueda darse la contracción, ¿no? Entonces, ¿quién no es? ¿Quién no es? Ahí les dice, ¿no? ¿Quién no es una isoenzima? Ustedes sin dudarlo, tropomiosina no es una isoenzima. La I sí es, porque lo habíamos visto acá. La C también es, la T también es. Entonces, así, ¿no, chicos? Uy, ya, la última. Acá, mujer de 18 años con santomas tendinosos. Miren, el colesterol es de 400. ¿Cuánto les había dicho que era lo normal? Menor a, menor a 20, menor a 200, menor a 10. ¿Cuánto es lo normal de colesterol total?
Menor a 200, chicos. Los triglicéridos, ¿cuál es lo normal? Menor a 150. ¿Qué pasa? Hay un antecedente de hermana y padre con colesterol mayor a 400 miligramos por decilitro. Está elevado, ¿verdad? En esta dislipidemia, el trastorno primario se encuentra en el receptor de... Uy, ¿qué es eso, no? Ustedes recordarán que el colesterol total se divide por ¿quién? ¿Quién les había dicho? La LDL y la HDL, ¿verdad? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿Quién es nuestro superhéroe y quién es el que acumula cosas que no debe? Ya, me tienen que responder eso, si no, no les voy a decir la respuesta. Aunque ahí está la respuesta, pero igual. Dígame, por favor. El bueno vendría a ser el HDL y el malo el LDL. Muy bien. Al HDL siempre deben dibujarle sus alitos. Y el LDL sus cachitos con su rabito de malvado. Entonces, si ustedes creen, ¿qué les había, cuál es la cantidad o qué? Esta es una lipoproteína, ¿verdad? Que ustedes deben recordar, o bueno, hemos visto en un cuadro que la BLL está compuesta por mayor, ¿por qué? ¿Por quién está mayormente compuesta? Por triglicéridos, ¿verdad? La LDL está compuesta mayormente por colesterol. La HDL también, ¿por qué no habíamos dicho que estaba compuesta mayormente? Bueno, los kilomicrones, ustedes ya deben saberlo, ¿no? Es más gordita porque tiene triglicéridos también. La HDL, ¿por quién está compuesta mayormente? Bueno, les vuelvo a mostrar la imagen para los que no estaban al principio que les expliqué. La LDL estaba compuesta mayormente por colesterol, ¿vieron? La HDL está compuesta mayormente ¿por quién? ¿Por qué? ¿Por quién está compuesta? Por proteínas. La HDL está compuesta mayormente por proteínas. Troponinas, iba a poner. Proteínas. Ya. Y bueno, el colesterol total, recuerden, la suma de la LDL más LDL más HDL. Así hallamos el colesterol total. Entonces, ya que ustedes ya saben esto, en esta dislipidemia, el trastorno primario se encuentra ¿en qué receptor? ¿En qué lipoproteína vamos a encontrar vamos a encontrar que va a estar mal? O sea, ¿qué lipoproteína está mal? Si el kilomicrón es de triglicéridos, si la HDL está mayormente compuesta por proteínas, ¿ustedes creen que una de las dos va a estar mal? Si acá me dan un colesterol de 400. ¿Creen, chicos? ¿Creen? Levanten sus pulgarcitos arriba para ver si me si me están entendiendo. ¿Cómo en reacciones creo que se hace eso? Pongan su pulgarcito arriba, por favor. Gracias, Kiara. Bueno, nadie más me entendió. Bueno, la cosa es que, o sea, como ustedes ven, la composición también es muy importante. También es muy importante lo que les he explicado. ¿Por qué? Porque de cierta manera ustedes con eso, lógicamente, van a entender por qué la respuesta es la LDL, ¿no? Uy, uy, uy.
¿Por qué la respuesta es la LDL? Porque como habías dicho, es el colesterol malo, ¿verdad? ¿Y qué cantidad de colesterol va a llevar? Una gran cantidad de colesterol va a llevar el LDL. Por lo tanto, ¿quién va a estar aumentado? ¿Quién va a representar el trastorno que tiene la mujer de 18 años en este caso? La LDL, ¿verdad? Bueno, chicos, ahí está la referencia que he usado. Eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda, ahorita les voy a pasar el post-test, no se vayan. Si tienen alguna duda, me dicen. Si tienen algo que aclarar todavía, me dicen, ¿ok?